Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Fortaleciendo Mujeres. ¿Cómo están? Hola Miriam, ¿cómo estás? Qué lindo estar juntas otra vez. Sí, es una hermosa oportunidad para compartir nosotras y con la audiencia. Este programa fortalece a las mujeres que están viendo, pero yo creo que las primeras fortalecidas, las primeras que ganamos somos Silvia y yo. Así que gracias a la audiencia que nos está escuchando, gracias a la gente que nos sigue en el Facebook, en el Instagram, puede ver los programas en YouTube. Realmente es una bendición poder compartir con tantas personas que tal vez no conocemos personalmente, pero Dios está obrando en sus vidas y nosotros queremos ser esa ayuda, ese granito de arena para que sus vidas sean mejores. Y como siempre decimos, gracias a Dios que nos permite estar, que estamos acá compartiendo juntos, y nada en la vida es casualidad. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, todo tiene un gran propósito. Y sé que este programa y el de hoy va a cumplir Dios el propósito que tiene con este programa, porque vamos a hablar sobre caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Se puede caminar con Dios? Es que lo que pasa es que a veces nosotros no podemos entender cómo caminamos con Dios porque no le vemos, pero en realidad Él tiene que estar con nosotros en todo momento. Y es la clave, ¿no? Sí, cuando vos decís caminar con Dios, yo recuerdo ese poema tan famoso de las pisadas en la arena, yo estuve caminando por la arena y miré para atrás y vi las pisadas que había dejado en mi camino, en mi vida. Y me di cuenta que tenía 2 pares de pisadas. Pero en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de pisadas. Y entonces le pregunté a Dios, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida me dejaste caminar solo, no me acompañaste? Y ahí Él contestó, es porque yo te estaba llevando en mis brazos. O sea, cuanto más difíciles son los momentos, es cuando Él nos levanta y nos lleva en sus brazos y podemos seguir adelante. A veces no le lleva upa, como decimos las mamás. Como nosotros a nuestros bebés. Y así nos tiene Dios. Nosotros somos la niña de sus ojos, la pupila por la que Él Y si no fuera porque nos llevó upa en ese momento, no estaríamos vivas, ¿no? No estaríamos aquí. La misericordia de Dios en los momentos difíciles, qué grande es tenerla al Señor. Por eso es que tenemos que caminar con Dios siempre, cuando estamos bien sobre todo, porque a veces cuando estamos bien es que nos queremos olvidar de Dios. Y Dios hoy nos está diciendo, agárrate fuerte de mi mano, porque siempre, siempre voy a estar al lado tuyo y te voy a llevar upa también. Y nuestra invitada especial de hoy sabe lo que es caminar con Dios, creo. Sí, yo porque creo que es una amiga que conozco hace años, la vi en diferentes momentos y puedo decir que damos fe de que caminó con Dios, de que se fortaleció en Dios, que Dios le permitió ser vencedora, sigue venciendo porque ella se agarra de Jesús, y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola Vivi. Hola Silvia, hola Miriam, un placer compartir con ustedes acá el programa. Hace rato te estábamos esperando. Sí. Qué bueno. Sí, pero hoy estoy por la gracia de Dios. El momento que Dios preparó. Así mismo es. El Señor tiene sus tiempos, ¿verdad? Y les agradezco que me permitan poder compartir un poco de mi experiencia con el Señor. Tu experiencia con Dios. Qué linda esa frase, ¿no? Sí, mi experiencia y cómo la presencia y la palabra del Señor se hizo carne en mí, se hizo algo práctico. Y me enseñó a caminar el día a día. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí al entregarme a Él, ¿verdad? Un día a la vez. Contanos, Vivi, ¿quién es Vivi González? Soy una hija de Dios, ese es mi nombre más importante. Vivi de Cristo. Mi esposo es Julio Miller, seguro que muchas personas le conocen. Tengo 3 hijos ya grandes, de 24, 22 y 20 años, ¿verdad? Y están grandes, ¿eh? Están grandes. Los hijos de Vivi están grandes, pero ella sigue así como ya la recuerdo voy a decir la verdad, hace 30 años que yo la he visto, la conozco y sigue intacta, bella. Esta mujer es hermosa. Creo que se cumple lo que dice la Biblia, que el corazón alegre hermosea el rostro. Y ella es el vivo. Pero de verdad que se nota en una persona cuando tiene paz en el corazón. Cuando vos decís, bueno, algo tiene, definitivamente algo tiene, porque da gusto estar al lado. Se le ve radiante, se le ve bien.
¿Te parece que puede ser así, que cuando Jesús está en el corazón, la persona se ve diferente? Absolutamente. En realidad hay dos tipos de paz. La paz del mundo, que depende de las circunstancias. Si todo está bien, yo estoy bien y tengo paz, ¿verdad? Eso es lo que conocíamos antes de Cristo. Y la paz de Dios, que no depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque en esta vida, tarde o temprano, de una forma u otra, atravesamos pruebas, situaciones difíciles, a veces se nos derrumba nuestra vida, se cae a pedazos. Y cuando entra Jesús a la ecuación, Él nos enseña a tener paz en la tormenta, como dice esa canción, ¿verdad? Que vos cantás tan linda esa canción. Sí, empecé cantando esa canción en mis primeros tiempos, ¿verdad? Vivi, vos dijiste que sos ahora Vivi de Cristo. Sí. ¿Cómo era Vivi antes de ser de Cristo? Ay, como tantas, guiadas por las emociones, ¿verdad? Con poca sabiduría para enfrentar los tiempos difíciles, ¿verdad? Viendo la realidad como ve el mundo, pero a partir de estar de la mano del Señor, percibo las cosas de otra manera, ¿verdad? Veo las cosas de otra manera y hay tantos secretos que me enseñó el Señor, ¿verdad? Yo siempre digo que Él me enseñó a ser feliz. Yo antes creía que iba a ser feliz cuando mis circunstancias cambiaban, pero había sido que no era así, ¿verdad? La felicidad no depende de las circunstancias, sino de mi relación con Dios, ¿verdad? De cuán real sea esa relación, cuán viva sea su palabra en mí. Porque tenemos que ser conscientes de que acá estamos de paso. Y muchas veces vivimos como si nuestra vida acá fuera eterna. Y esa no es la realidad. Estamos tan de paso que los problemas, el dolor, la tristeza pasan, no tiene importancia. ¿Y hubo un momento en tu vida que vos te acercaste más a Dios, que entendiste al Señor? O sea, como dijiste, tuve una experiencia con Dios. ¿Tuviste una experiencia con Dios? Voy a empezar por el principio, ahora sí cortito, conciso. Pero yo le conocí al Señor en el 2002. O sea, uno siempre dice yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo sé quién es Jesús, yo creo. Incluso una persona se ofende si vos le decís crees en Dios, obvio. Claro, porque nos creemos. Yo era muy moralista, ¿verdad? Una buena chica, buena esposa, buena mamá. Nunca cometí así un pecado, según yo, tan grande, ¿verdad? Y entonces creía que no tenía nada, ni de qué arrepentirme, ni nada muy grave en mi vida, ¿verdad? Pero de repente yo estaba casada ya, ¿verdad? Y seguro como le pasa o le pasó a tantas mujeres, de repente el matrimonio cada pedazo por X circunstancias, ¿verdad? Tantas cosas, tantas tentaciones que hay en el mundo. Y empieza una cosa a llevar a la otra como una cadena, ¿no? Y empieza, y como les dije antes, sin Cristo no tenemos mucha sabiduría para enfrentar los tiempos difíciles. Nos guiamos tanto por las emociones, por los sentimientos que nos pueden, ¿verdad? Nos manejan, no sabemos cómo enfrentar. Y bueno, yo me separé de mi esposo y mi mamá ya estaba en el Señor, en la palabra. Yo le decía siempre, vamos a la iglesia, me decía. Mamá, yo no tengo tiempo, ¿verdad? ¿Tu mamá te decía? Mi mamá, vamos a acercar. Yo ya conozco, yo sé, no tengo tiempo, siempre ¿Ya ocupada. tenías tus hijos? Tenía 3 hijos, sí, ya estaban. Y ya está, con los 3 hijos te separaste. Sí. ¿Cuántos años tenían tus hijos para ubicarnos? A ver, en el 2002, mi varón es de 10 años el mayor, 8 la nena y 6 el menor. Eran chiquitos todavía. Eran chiquitos. Wow. Fueron tiempos muy, muy difíciles. ¿Y ellos quedaron contigo? Sí, estaban conmigo. ¿Y el papá se fue de la casa? Sí, el papá se fue un tiempo, ¿verdad? Y después volvió. Yo entendí, ahí me acerqué al Señor, empecé a ir a la iglesia, pero al comienzo no entendía muchas cosas, como que había que perdonar. Yo decía, yo no tengo que pedirle perdón al Señor. Y no es justo que yo perdone porque yo no hice nada. Encima, era orgullosa. Era ¿verdad? La víctima también, porque de repente... Por un lado, sí, humanamente, ¿verdad? Pero nadie es inocente en estas cosas. Uno ¿verdad? se siente, todo está en mi contra, ¿no? Claro. Y yo tengo que pedir perdón. Sí. Uno se siente en cierto modo es una víctima, ¿verdad? Pero sí. La culpa no es solo del otro. Siempre también nosotros colaboramos, sí. Somos esa gotera continua muchas veces las mujeres, ¿verdad? Que no sabemos
que cargamos y cargamos hasta que explota todo. Claro, claro. Bueno, y me acerqué al Señor, ¿verdad? Caminé 5 o 6 meses hasta que un día, cuando estaba leyendo la palabra, como que fue real para mí. Y yo sentí la Biblia estaba la leyendo. Biblia, ¿verdad? Primero no tenía mucho significado, ¿verdad? No entendía bien. Ajá. Pero un día leí una palabra y sentí que Dios me hablaba a mí. Que me acuerdo bien que era Isaías 43, ¿verdad? Que me decía que no traiga a memoria las cosas antiguas, ¿verdad? Ni piense en las cosas pasadas. Que Él va a hacer cosas nuevas y que pronto saldrá luz. Ay, qué lindo. Que va a abrir otra vez caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y esa palabra, yo me prendí de esa palabra con manos y con pies, ¿verdad? Y dije, yo me sostengo en Wow. esto. Vos Esto en es ese para momento mí. estabas en un desierto. Sí, empezó mi desierto. Empezó tu Empezó desierto. mi desierto, que en realidad fueron muchos años, muchos años. ¿Cuántos años viví? Y más de 10. Wow. Más de 10 y después llegó un día en que yo caminaba en el Señor, ¿verdad? Y trataba de ser perfecta, pero después entendí que no dependía de mi perfección, ¿verdad? Que el Señor tenía un tiempo. Y si hay algo que yo quiero destacar para las mujeres que quizás están atravesando estos momentos difíciles, ¿verdad? Que uno no ve la luz, que uno mira alrededor y mira las circunstancias y todo está negro, ¿verdad? Puro. Yo quiero destacar que si nos acercamos a Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. No existe 3 pasos para solucionar tu vida, No ni existe para eso. ser buena esposa, ni para ser feliz. No existe. Ajá. Con Cristo se puede. Y Con caminar sobre las circunstancias, ¿verdad? Y mirarle a Él para ver a dónde nos lleva. Tenés que ¿verdad? entregarle tu vida a Jesús. Tenés que entregarle todo y dejar que Él te empiece a quebrantar el vaso Ajá. que éramos antes de orgullo, de egoísmo, de perfeccionismo. O Todas sea que esas- hay que humillarse hay que humillarse. delante de Dios. Hay que humillarse porque o te matas Ajá. o le matas a alguien Ujú. o te deprimís y caes en un pozo o decís no puedo por mis hijos, por los hijos no podés, ¿verdad? Te necesitan ellos. Claro. No podés caer. Entonces, o me prendo de esa luz que estoy viendo allá. Ahí veo una esperanza. Ahí veo una esperanza, ahí veo una salida, veo un por qué tengo que pasar esto. ¿Para qué estoy pasando esto? Y eso viste. Eso vi que había un propósito, que con Dios hay un propósito y que con Jesús el sufrimiento no es en vano. Es No como en que vano. también un poco todo esto que sufriste te llevó más cerca de Dios. Absolutamente. Jesús dijo, por el sufrimiento aprendí obediencia. Jesús, que era el Hijo de Dios, El Hijo de Dios. que nació sin pecado, que era perfecto, sin embargo, tuvo que sufrir. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene que ser quebrantada. Claro. Esa carne llena de pecado, llena de Tenemos que bajar los brazos y decir, Señor, me rindo. me rindo, y tiene que ser quebrantado. Es como Jesús tuvo que morir para dar vida. Una semilla Tal tiene cual. que morir para dar fruto, ¿verdad? Entonces hay una parte nuestra que es nuestra naturaleza carnal Tuviste que morir en que un tiene momento. y sigo muriendo. Todos los días. Seguimos muriendo todos los días porque Si no, el orgullo otra vez sube sí, para quiere arriba. subir todo, el orgullo, el ego, descuidamos nuestro espíritu, o sea, si nuestro Sí. espíritu está débil, que el espíritu alimentamos con palabra, oración y obediencia, ¿verdad? Palabra, oración y obediencia. Sí, sí, ahí se alimenta el espíritu. Y no sé si a vos te pasa, pero cuando nos vamos alejando del Señor por X cosa que estamos leyendo menos la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es impresionante cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Empezamos a orar menos, ya empieza a salir el orgullo, acá salta todo, yo digo, Y sale el indio. desobedecemos. Y empezamos a desobedecer Sí. y ya no le encontrás sentido a nada, empezamos Perdemos a la hacer la paz. gotera continua que dijo Vivi recién. Hay un proverbio que dice que la mujer plagueona, la mujer que se enoja, que plagueona literalmente en nuestro término, es una gotera continua. Sí, así es. Insoportable. Imagínense aguantar la tortura de los japoneses. Antes era una gotera en la cabeza que los dejaba totalmente locos. sí. Y bueno, no sé por qué, vamos a sacar nuestras conclusiones. La Biblia dice que cuando somos así plagueonas, somos una gotera continua. Sí, sí. Entonces, a ponernos las pilas con Dios. Eso fue lo que hiciste. A ponerme las pilas y a entender
que había una parte que yo tenía que hacer y había otra parte que tenía que dejarle al Señor, ¿verdad? Ajá. Y en el caso específico, por ejemplo, de un matrimonio, ¿verdad? Que las mujeres, nosotras las esposas, nuestra arma generalmente es la lengua, ¿verdad? Y decimos y le queremos corregir a nuestro esposo y cambiar, queremos ser como un poco la mamá de ellos, ¿verdad? Y darle argumentos, y la verdad es que por ahí no le llegamos a nuestro esposo. Eso no le va a convencer a ellos de cambiar lo que tengan que cambiar si Dios quiere cambiar eso, ¿verdad? No mejora, sino que empeora, nos distanciamos más. Sí, porque tenemos que entender que la mujer tiene una forma de pensar, de sentir y de ser. Y el hombre es completamente diferente. Generalmente la mujer cuando hay problemas en la casa se queda y pelea, pero no se va, ¿verdad? Hasta el último momento con todas sus armas, prueba una cosa, prueba otra cosa, pero permanece. Generalmente el hombre tiende a huir, no confronta, ¿verdad? Y al ser herido o pone una barrera y se cierra, permanece en silencio o se va, ¿verdad? No es que no haya amor, es que tenemos diferentes formas de pelear. No sabe afrontarlo, ¿no? Afrontamos de diferente manera. Y si no conocemos eso, no somos sabias al pelear. Yo tengo un ejemplo que me gusta, ¿verdad? Que los castillos europeos, ¿verdad? En la época medieval, Sí. las puertas de entrada eran anchas, ¿verdad? Sí. Y cuando atacaba un ejército, podía entrar todo el ejército al salón principal. Ajá. Y en el segundo piso había enseguida subía, ¿verdad? Subía la realeza y se escondía. Sí, en las torres. En las torres, ¿verdad? Y la escalera era súper angosta, ¿verdad? Y la puerta chiquita. Y podía pasar una sola persona, ¿verdad? De a uno a la vez. De a uno a la vez. Ajá. Entonces, los reyes que subían con su séquito, ¿verdad? Ellos peleaban y de a uno mataban los soldados, porque no podía subir todo el ejército, ¿verdad? Más o menos así es cuando peleamos en un matrimonio, ¿verdad? Nosotras las mujeres que creemos en Dios, ¿verdad? Que somos cristianas, clamamos, rogamos, ¿verdad? Leemos la palabra, declaramos, echamos fuera demonios, Sí, y a veces no pasa nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Le pedimos al Señor que Él pelee por nosotras, pero si nosotras estamos en la escalera peleando con nuestras armas, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestras acusaciones muchas veces, con nuestra falta de respeto al marido, ¿verdad? Le estamos deshonrando, le estamos hiriendo, ¿verdad? En vez de levantarlo, lo aplastamos continuamente. Lo aplastamos, ¿verdad? Y no permitimos que sea el Señor el que pelee por nosotros. Y el Señor está allá abajo, nosotras le decimos, pelea por mí, Señor, y Él nos dice, pero haceme lugar, salí de ahí, claro, que voy yo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser esas mujeres sabias y tener el discernimiento de saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo dejar que el Señor pelee. Y cuándo hablar. Cuándo hablar. Y saber que por algo la palabra dice que debemos perdonar 70 veces 7. Porque todos los días vamos a tener que perdonar alguna falta, alguna herida nos van a hacer, ¿verdad? Una actitud continua de perdón. Y no solo con nuestro esposo, ¿verdad? Con nuestros amigos, con los chicos. Y si no sabemos soltar, si guardamos el rencor, el problema es que la presencia de Dios no puede fluir a través de nosotros. Y estamos sordas a la voz del Espíritu Santo. Si ¿Vos no estuviste perdonamos. 10 años solita con tus chicos? No. Yo estuve 5 meses, ¿verdad? Separada de mi esposo, hasta que, como les dije, la palabra se hizo real. Y yo dije, tengo que perdonar. Sí. Porque antes yo era esa de, jamás en la vida voy a perdonar esto. Ese orgullo así de... Claro. ¿Qué se cree a mí hacer? Yo nunca en la vida, nunca voy a... Ese era mi pensamiento. Cuando yo entendí esa palabra y comprendí que el Señor te dice, si vos perdonás, yo te perdono. Si vos no perdonás, el Padre no te nuestro perdono. dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a sí. nuestros esposos. No es una petición, es una orden. Es una orden. Y es una... O sea, es un requisito para recibir sus bendiciones. Cuando te acercaste a Dios fue lo primero que Él te mostró, tenés que perdonar. Sí. Y ahí ya estabas sola, Ahí estaba sola, con tus hijos. con mis hijos, ¿verdad? Pero yo le llamé para perdonarle a una persona que quizás no le interesaba mucho mi perdón. Él no se convirtió. Vos lo llamaste Claro, para perdonarle. Claro. Él lo entendía. No se le abrió se le abrieron los ojos espirituales todavía. ¿verdad? Sí, él estaba en otra. ¿Y qué dijo cuando le llamaste? Perdóname. Sí, así como, ¿está bien?
sí, listo. Ajá. Y volvió a tu casa. Y volvió, ¿verdad? Bueno, ahí Volvió. realmente empezó la parte difícil, ¿verdad? Cuando él volvió. Sí, porque yo ya entendí que tenía que hacer las cosas a la manera del Señor. Y creí que no iba a durar tanto, ¿verdad? Ajá. No pensé que iba a durar 10 años ese trato del Señor conmigo. O sea, ¿se imaginan cuántas cosas me enseñó el Señor? Cuánto tuve que matar mi carne, ¿verdad? Mi ego, tuve que cambiar mi mente. ¿Qué fue lo que tardó Según la 10 años palabra. exactamente? ¿Qué respuesta esperabas? Y en realidad teníamos un divorcio emocional, ¿verdad? Que mi marido estaba, pero no estaba. Y estaba cuando quería, él hacía su vida de soltero, ¿verdad? Pero yo era la esposa, yo estaba. Y yo peleaba en el Señor. O sea, si voy a pelear en el Señor, eso implica mantenerme en santidad, mantenerme en obediencia. ¿Qué significa eso, mantenerme en santidad? Santidad es estar apartado para los propósitos de Dios. No ser una querubín, un angelito que en realidad en esta vida nunca podemos ser, ¿verdad? Claro. Pero entender que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, ¿verdad? Consagrarnos y no estar con un pie en el mundo. Me voy a la disco un día, al otro domingo me voy a la iglesia, ¿verdad? Hago lo que quiero un día y al otro día hago lo que quiere hago la Dios. vida libre que Claro, está haciendo él, claro. sino que voy a esperar con paciencia, cuidándome para Dios y para mi esposo, que claro. Dios lo traiga a él otra vez. Sí. Y hacer todo lo que dice la palabra, dice, no pagar mal por mal, dice, no se vengan ustedes, mía es la venganza, yo pagaré. Qué Ustedes difícil amen. O esa palabra que dice, si alguna injusticia padecen por su conciencia delante mío, entonces son bienaventurados, ¿verdad? Porque para eso fueron llamados. Y uno en esa situación, uno siente que pasan cosas muy injustas, ¿verdad? Muy injustas. Y uno quiere defenderse, ¿verdad? Y quiere decir, y quiere pelear, y quiere atacar, y hacer las cosas a su manera, Claro. ¿verdad? Pero esos 10 años yo entendí, o hago las cosas a la manera del Señor, o a mi manera. No hay término medio, No hay término medio. no hay plan B, ¿verdad? Si No quiero hay la plan B. victoria. Si Pero quiero. en realidad el Señor no cambió enseguida mis circunstancias, pero me cambió a mí. Sí. Wow. Me cambió a mí. Y yo a pesar de todo aprendí a ser feliz, aprendí a amarme, aprendí que yo soy una persona importante para Dios, que soy su hija, que Él me ama. No importa cómo me traten los demás, yo soy valiosa en Cristo, ¿verdad? Y si camino en su palabra y en obediencia, las bendiciones vienen. Como yo vi sus bendiciones y su provisión en lo económico, con mis hijos. Día a día el Señor caminó conmigo y yo me prendí de pies y de manos de Él, ¿verdad? Y pasaron 10 años, Y él volvió a la casa y él se quedó contigo esos 10 años. se quedó, pero como te digo, él casi no me hablaba. Iba y venía. Iba y venía, vivió unos años en Asunción, que tenía ahí su trabajo, venía cada 15, fin de semana después de 5 años ya no venía, fin de semana, o sea, ese tipo de vida, ¿verdad? Y yo sí afrontaba, me sentaba y desnudaba nuestra realidad. Él no estaba interesado, él estaba en otra, él no estaba interesado en ese momento en ser un buen esposo ni un buen padre, ¿verdad? Pero yo, ¿qué es lo que me ayudó a mí? O sea, ¿por qué yo me pude mantener? Porque entendí que había un propósito. Y yo veía como el Señor, en cada cosa que yo tenía que afrontar, Él me enseñaba a pelear. Él me enseñaba sus armas. Él me enseñaba cómo aplicar su palabra en mi vida. Aprendí, por ejemplo, la vida de José. Yo leía a José y decía, fue vendido por sus hermanos. Fue esclavo y fue el mejor esclavo. Tan buen esclavo que le llamó una persona rica, ¿verdad? Para servirle. Ahí haciendo un buen papel, haciendo bien las cosas. Dios lo levantó. Todavía le acusaron porque se negó a pecar contra su Dios. Así Le es. acusaron y fue a la Fue a cárcel. la cárcel y estuvo años en la cárcel. Años en la cárcel, ¿verdad? Pero él nunca se quejó. O sea, ese fue esas cosas yo leía en la palabra Qué y me impresionante, alejaba de ¿no? mi realidad. Y yo decía, esto es para algo. No, yo tengo que aprenderme del Señor. Acá hay un propósito. Acá el Señor me va a usar después con mujeres que quizás pasen eso, ¿verdad? Así Y yo les voy a poder transmitir lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Ajá. Pero llegó el tiempo en que José fue quebrantado, ¿verdad?
murió mucho a su carne, y ahí recién le pudo usar el Señor. Sí, Ahí recién. Y era un hombre sin rencor. Sus hermanos le vendieron, pero él no tenía rencor ya hacia ellos, porque él sabía que eso tenía que pasar, porque Dios tenía un propósito Dios tenía para un salvar a un pueblo. Y la paciencia para esperar el propósito, porque a veces queremos abortar el plan de Dios y pensamos, no, esto no va a andar, vamos a abortar nomás, vamos a seguir por nuestro camino, no es lo que me está diciendo mi corazón y mi mente. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Querías hacer lo que tu corazón decía? Me pasó y hice lo que mi corazón decía. A los 10 años, ¿verdad? Me enteré que mi hijo tenía otro hijo, que tuvo otro hijo. Que tu esposo tenía otro hijo. De 1 año ya. Y yo le dije al Señor, Señor, no sé si te estoy fallando, no sé si voy a actuar como Sara en la carne, ¿verdad? Que le dijo, anda con la esclava porque ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo hasta acá llego. Mi espíritu ya, porque yo antes aguantaba todo con gozo en el espíritu, pero ahí yo sentí caer, ¿verdad? Por eso si caemos, no importa. Quizás caemos algunas veces en nuestras pruebas, pero el Señor es misericordioso y Él no se olvida de nuestra oración. Escuchó y bueno, ahí me divorcié, ¿verdad? Ahí me divorcié después de 10 años. ¿Vos quisiste divorciarte cuando te enteraste de eso o todo ya se dio para divorciarse? Yo porque más por el enojo, claro, ¿verdad? Por el enojo y porque tanto ya procuré, ¿verdad? Tanto hice que de la rabia, ¿no? O sea, me quiero divorciar, ya no aguanto más, ¿verdad? Y durante 5 años estuvimos divorciados, ¿verdad? 5 años. Y 2 años caminé todavía con dolor en mi corazón, ¿verdad? Con dolor, con... mucha tristeza. Con tristeza, sí, con tristeza. Pero los más difíciles fueron esos 10 años primeros, ¿verdad? Más difícil que cuando te divorciaste. Sí, porque ahí yo ya sabía qué era. Antes yo no sabía qué era. Si era esposa, si era... cuál era mi situación, ¿verdad? Pero después, bueno, me divorcié y esa era mi realidad, ¿verdad? Ya no tenía que soportar todos los días una herida continua. Aparentemente de rechazo. todo terminó. Aparentemente sí, todo terminó. A los 3 años ya no me dolía, ¿verdad? Pero siempre continué prendida de la mano del Señor. No voy a decir que hice todo bien, ¿verdad? Que era perfecta, porque no es así, ¿verdad? Uno tiene sus días, claro. Por ahí uno se aleja Somos un poco, humanos. La fe cae. Decía, el Señor debe tener ya otros planes para mí, ya esto no era el plan de Dios. Casi abortaste, digamos, entre paréntesis. En realidad aborté, o sea, un día yo siempre continué en la iglesia cantando en la alabanza, ¿verdad? Y de repente un día le dije al Señor, bueno, yo sé que si te estoy alabando y adorando, yo tengo que mantenerme consagrada siempre a vos, ¿verdad? En santidad. Yo no puedo juguetear ni con el pecado, ni con el mundo, ni con nada. Eso fue hace 2 años por ahí, ¿verdad? Así que si vos querés que yo esté sola, ¿verdad? Porque tampoco tenemos permiso para... O sea, el Señor nos tiene que traer una persona, un hijo suyo, o nada. Claro, ¿verdad? claro. Vos me vas a dar la gracia para que vos seas suficiente para mí, le dije al Señor, ¿verdad? Digamos que es para aguantar, ¿no? Sí, Porque para no estar es fácil con estar Él. solo, claro. No es fácil, pero con Dios se puede. Con Él Dios llena se puede. todos los espacios, Dios pero hay que llena. tomar una decisión, ¿verdad? Exacto. Hay que decidir obedecer. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición, porque ahí está el gozo, ahí está la paz. Alejadas de Él, todo pierde sentido. Nos vamos cayendo, deslizando hacia el pecado, hacia el pozo. ¿Quién puede cubrir a nuestros hijos si nosotras las madres o los padres estamos en desobediencia? Mientras nosotros estemos prendidas de la mano del Señor, Él cubre a nuestros hijos, Él les protege. Pero si nos alejamos, esa cobertura se sale, ¿verdad? Claro, claro. Eso dice su palabra. Así es. Y bueno, yo le dije eso al Señor. Y estoy feliz porque yo sé que ahora viene la mejor parte. Sí. Bueno, eso fue más o menos, no sé, en agosto, en noviembre. Lo que pasa es que mi esposo es el primo del pastor Donald, ¿verdad? Y el pastor Donald siempre le decía a él algunas cosas. Se iba, le predicaba, se iba a orar con él a la mañana y me decía, qué cabeza dura este tu esposo, ¿cómo cuesta? Bueno, mira si está mirando ahora. No va a estar mirando. Yo creo que la habrá escuchado ya. Y bueno, el pastor hablaba con él siempre, pero ya no me preocupaba, ¿verdad? Ya estaba con mis hijos y con mis actividades, ya estaba sanada. Eso es lo importante, que el Señor sana. Justo hoy le dije a mi mamá, no importa lo que uno esté atravesando, aunque vos creas que vas a morir, no es así.
Dios sana. Toda herida es sanada, ¿verdad? Emocional, física, todo sana. Hay el Señor. esperanza con Dios. Hay esperanza y hay un sentido, hay un porqué. Hay un porqué. Hay un porqué estoy pasando esto, ¿verdad? Bueno, y entonces fue en noviembre, creo que en diciembre, un encuentro de hombres, ¿verdad? Y el pastor Donald le invita una vez más a mi esposo para ir al encuentro. Bueno, y se va. Se va a ese encuentro y al volver de ahí, él trata de hablar conmigo, o sea, empezamos a hablar, ¿verdad? Yo con un poquito todavía de... ¿Cuánto hace de eso, Vivi? Un año, a ver, un poquito fue en diciembre, 1 año y medio. Un año y Este medio. diciembre van a ser 2 años, ¿verdad? Que aceptó ir al encuentro con Dios. Sí, que aceptó. El encuentro que estuvimos hablando Sí, hace sí, poco. sí, ¿Qué que- era un sí. encuentro con Dios? Porque se escucha mucho, usted por ahí escucha y dice, ¿qué es? Bueno, hubo un programa y puede encontrarlo en YouTube sobre qué es un encuentro con Dios. Y el encuentro, a partir del encuentro con Dios, puede cambiar nuestra vida para siempre, ¿verdad? Porque por ahí tomamos decisiones, pero no tenemos el poder que necesitamos para mantenernos en el perdón o para mantenernos en la decisión que tomamos sin la ayuda del Espíritu Santo. en Nos hace hacer un nosotros. giro en uno el encuentro porque te encontrás con Dios Claro. o lo obedeces o seguís haciendo la tuya. Y siempre Sí. está la decisión en nuestras manos, ¿verdad? Así Pero es. con Dios la ecuación cambia. Así Eso fue mi vida, ¿verdad? Eso fue en Y el él fue al matrimonio. encuentro y fue a buscarte y vos ya le recibiste. No. Volvió del encuentro ya, el Señor hizo algo porque Eh, vino a querer hablar, sí, acercarse. Ya fue un cambio. Ya fue un estando cambio, ¿verdad? Sí. divorciados. Nunca antes habían hablado. Muy poco. Muy poco. Muy poco hablábamos. Sí, Pero con Wow. los hijos. sí, lo que pasa es que mis hijos ya eran grandes, entonces Claro. yo no necesitaba estar ahí en las conversaciones o en lo que ellos hablaban con su papá, ¿verdad? Ellos ya eran adolescentes. Y bueno, y volvió, empezó a hablar conmigo y me dice mi nena, ¿será que cambió? O sea, Sí. ellos más desconfiados, ¿verdad? Y bueno, y empezamos a hablar hasta que surgió el encuentro de matrimonios en Punta Cana, ¿verdad? Ujú. Y él me dijo, vamos. Yo dije, ¿pero en serio me estás diciendo? Sí, vamos. Y bueno, le dije, vamos a la reunión y vamos a ir al encuentro de matrimonios. Y realmente no podíamos en ese momento económicamente, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, si el Señor quiere, se van a dar las condiciones, Va a ¿verdad? proveer. Va a proveer. Y nos fuimos, ¿verdad? Dios proveyó. Dios proveyó. Y ahí renovamos nuestros votos y desde ahí estamos juntos, ¿verdad? Así que Estamos el juntos. Señor restauró el matrimonio, Sí. ese divorcio terminó, están juntos Terminó. otra Sí, vez. sí, sí. A partir de acercarse a Dios, de pedir perdón, de Sí. someter, como vos dijiste hoy, bajar la cabeza Sí. y empezar de nuevo. Empezar Empezaron de nuevo. otra vez. Empezamos de nuevo, pero es raro porque es como, se acomodó todo tan fácil, o sea, como si él nunca se hubiera ido, ¿verdad? El Señor sanó tanto mi corazón que yo ya no pienso en todo lo que pasó, ¿verdad? Y cuando viene a mi mente, ya tengo la práctica para apartar, ¿verdad? Eso es perdón, ¿eh? Eso es importante. Eso es perdón. Toda acusación que viene o todo pensamiento negativo ya no recibo, ¿verdad? Y es como si fuera que estuve dormida todos esos años de sufrimiento, ¿verdad? Ajá. Y volvió ese esposo de los primeros años, inclusive lindo. mejor, ¿verdad? Gracias, Señor. Sí, más templado. Y en ese encuentro volvieron a casarse, Sí, volvimos a a casarnos. renovar sus volvimos a votos, renovar que, nuestros votos. que ya estaban Sí, sí, sí. para el mundo desechos. Para el Hasta, mundo, hasta para mí, ¿verdad? Claro. Pero el Señor no se olvidó de mi Dios oración. no se olvidó de tu Él oración. no se Qué olvidó. lindo mensaje. Vivi, ese mensaje es tan poderoso. Yo estaba pensando recién, para ir terminando el programa, Sí. cuántas mujeres deben estar escuchando y a diario sabemos de amigas, de seres queridos que están pasando lo mismo que vos pasaste. Sí. Y sé que Dios tiene una palabra de Él a través tuyo para estas mujeres. Sí, sí, sí. Yo quiero que mires la cámara y puedas darle un mensaje de esperanza, que no todo está perdido. Hoy podemos volver a empezar. Así es. Y yo le quiero decir a estas mujeres que se acerquen al Señor, ¿verdad? Que se acerquen a Jesús y que se prendan de Él, de su palabra, con manos y pies. Que en Él hay una balsa salvavidas, que en Él hay un propósito, que ese sufrimiento no va a ser en vano. Que cada lágrima que derramamos, el Señor junta, el Señor ve. Y Él nos promete, si nos acercamos a Él con un corazón sincero, que
nunca se va a separar de nosotras, que Él va a estar con nosotras día a día, dándonos la mano y mostrándonos el camino que quiere que sigamos. Y los planes de Dios son buenos, los planes de Dios son agradables y son perfectos. Y muchas veces nosotras no vemos la salida ni la solución y el dolor nubla nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero el Espíritu Santo en nosotras va despejando ese dolor, va sanando heridas y nos va mostrando el camino que tenemos que seguir para vivir esa vida en abundancia, ¿verdad? Para vivir esa vida gozosa, para vivir en paz en medio de cualquier tormenta. El Señor dice, pide y se te dará. Amén. Llama y se te abrirá. Busca y encontrarás. Y también dice, según tu fe será hecho. Así Amén. que nuestro Dios es poderoso. Amén. Él resucitó. Aún después de un divorcio. Aún después de un divorcio. Y Él dice que da vida a los muertos. Y ese matrimonio que a nuestros ojos Amén. quizás está Sí. muerto, Él puede resucitar. Y no es difícil. No es Si difícil. lo hizo con Vivi y Julio, lo va a hacer con usted claro también. que sí, así Solamente es. tenemos que creer. Miriam, qué fuerte Claro, testimonio. no, yo realmente estoy conmovida porque Gracias, Dios. he escuchado el testimonio de Vivi, ella me lo contó personalmente y yo admiro cómo ella pudo perdonar y también Así realmente ese perdón se extendió a toda su familia, porque nosotros cuando nos casamos con toda la familia de nuestros esposos. Claro. Y entonces toda la familia de Vivi aceptó y pudo perdonar también porque ella sufrió mucho. Y yo me pongo en el lugar de la mamá de Vivi, viendo a su hija sufrir y después perdonar así, realmente es admirable. Y tienen que admirable. seguir, porque esto no terminó acá. Y La solo lucha Dios lo todos puede los días. hacer. Solo Dios lo puede hacer. Una Sus vez más hijos decimos también. en este programa, como el otro día dijimos, hay gente que va a decir, no, eso es de cuentos de hadas, eso no existe. Esto es real. Vivi lo vivió. Si alguien se quiere acercar por mensaje, le vamos a facilitar, porque yo sé que tu consejo, como vos hoy dijiste, entendí que quizás pasé todo eso para ayudar a mujeres que están pasando lo mismo que yo pasé, para darle fuerza de que es posible con Dios. Pedile a Dios que restaure tu matrimonio, pedile a Dios que restaure tu familia, y Dios lo va a hacer porque Él es el Dios de la familia, Él es nuestro papá y es el primer interesado en restaurar, en levantar, resucitar los muertos, como dijiste. Así es. Qué hermoso. Gracias, Vivi. No, un placer. Los queremos mucho, que Dios los bendiga y por ahí en algún programa los tenemos a los dos juntos. Por ahí, sí, el Señor ahora empezó el trato con mi esposo. Qué lindo. Empezó la buena obra. Y el que comenzó la va a terminar. La va a terminar, porque la Biblia perfecto, dice, el así que es. comenzó la buena obra la va a terminar. Así mismo, así. Nos gozamos, estamos re felices, re alegres, y este es un mensaje de esperanza Amén. que te queremos decir, se puede con Jesús. No pierdas la esperanza. Hoy es un nuevo día para volver a empezar. Que Dios les bendiga mucho y gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a Miriam. ustedes. Sí, realmente. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Todas. No es algunas. Todas las cosas ayudan a bien. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Y solamente Dios. Dios es fiel para, de acuerdo a tu fe, te va a responder. Eso es lo que dijo Vivi. Lo vivimos con ella. Así que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Hay esperanza con Jesús.